Holy, holy, holy. Señor, te damos gracias por este tiempo tan precioso de adorarte, Señor, de cantar a tu nombre. Gracias por cada alabanza que se ha entonado en este lugar. Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces los labios en los cuales han salido, Señor, estas palabras. Y ahora, Padre, te pedimos que nos ayudes a ir a tu palabra con sencillez, Señor. Como un niño, Padre, te pedimos que podamos inclinarnos a ti y ver lo que tú tienes para decirnos hoy. Señor, gracias. Te pedimos tu ayuda, tu asistencia, tu cuidado. Guía, Señor, también a los niños que están aprendiendo atrás, que van a ver, Señor, providencialmente lo mismo que hoy vamos a exponer. Que tú eres el único Dios verdadero. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir, hermanos, ahí a Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Y luego vamos a saltar a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Pero vamos a empezar leyendo esta gran verdad que hay en la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 4, 39. En la Biblia de las Américas dice, por tanto, ustedes dice, aprende pues hoy, y acá dice, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, no hay otro, no hay otro. La Reina Valera dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, no hay otro. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, un poquitito más adelante, ahí hay una declaración. Esto es una declaración de quién es Dios. Escucha, oh Israel, Deuteronomio 6, 4, acá dice, oye Israel, yo lo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Punto. No sigue. Puede haber otros. Por eso, hoy el mensaje de hoy, vamos a estar viendo un poco lo que es los atributos de Dios. No todos los atributos de Dios, sino simplemente poder reconocer y poder comprender quién es Dios. Para hablar de los atributos de Dios, primeramente tenemos que reconocer que hay un solo Dios. Si no tenemos esto en claro, no vamos a comprender todos los atributos de Dios, casi. Su omnipresencia, su omnipotencia, su soberanía. Entonces necesitamos primeramente saber que Dios es el único Dios. Por eso el mensaje de hoy lo titulé el único Dios verdadero y punto. El único Dios verdadero y punto. No podemos argumentar otra frase. Pero tenemos que ver por qué creemos que Dios es el único Dios verdadero, ¿no es cierto? Por ahí nosotros no estamos acostumbrados a charlando con otras personas y por ahí interactuando con familiares o amigos, decir, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es el único que rige todas las cosas. A veces hay como una cierta desconfianza, porque si me piden una argumentación, no sé cómo voy a decir que Dios es uno. ¿Cómo voy a exponer esta verdad que yo digo y que creo? Yo creo que Dios hay uno solo. Pero ¿dónde dice en la Biblia eso? ¿Cómo yo puedo verlo? Por eso vamos a ir a la palabra de Dios. Por eso comencé con Deuteronomio. Ahí en el librito de estudio, que las hermanas el miércoles, las que le falta la copia van a tener las copias,
comienza hablando de los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Eso fue dado al pueblo de Dios. Dios habló a su pueblo. Por lo tanto, quedó registrado. Moisés escribió y quedó registrado. Deuteronomio es la entrega de la segunda ley. Y eso es lo que significa Deuteronomio. Es Dios ha hablado y Dios se ha manifestado a su pueblo con poder. Y hermanos, si nosotros vamos a empezar a ver que el Señor es Dios y es el único Dios verdadero, nosotros tenemos que preguntarnos también, ¿por qué Dios es único en su excelencia? ¿Se han preguntado alguna vez por qué Dios es único? ¿Por qué yo creo que Dios es único? ¿Lo digo porque me dijeron que lo tengo que decir? ¿O lo digo porque lo dice la palabra de Dios? Y lo mejor que nosotros podemos hacer es decirlo porque lo dice la palabra de Dios, porque tengo un fundamento y porque lo creo. Porque hay una base de lo que estoy diciendo es verdad. Por eso es importante comenzar con lo que dice la palabra de Dios. Y la forma en que conozcamos a Dios y meditemos y estudiemos en las Escrituras, viendo con atención lo que de Él mismo dice su palabra, será la forma que yo también presente a Dios. Si yo digo que Dios es el único, por medio de Cristo, Dios es el único que tiene la solución para el hombre, que el mayor problema del hombre es el pecado en este mundo, está en su corazón, no en un gobierno, no en lo que diga la psicología, no, el problema del hombre está en su corazón y desde el principio. Entonces, si yo formulo esto, tengo que saber por qué lo digo. Y la respuesta está en la palabra de Dios. La respuesta está en la palabra de Dios. Hay algo interesante que estaba leyendo un poco la vez pasada acerca de la Reforma y estaba viendo también los atributos de Dios. Y Arthur Pink, que es un libro muy bueno que habla acerca de la soberanía de Dios, yo creo que la mayor parte de lo que exponemos de la soberanía de Dios está sacado de este autor, Arthur Pink, dice en su libro, la palabra es fuerte, pero él la utiliza en un lenguaje bien, dice, en estos degenerados tiempos no se conoce a Dios. Lo decía hace más o menos, calculemos, 150 años atrás. ¿Hoy ha cambiado algo? No, no ha cambiado nada. Hoy el mundo necesita a Dios, efectivamente, lo necesita. Entonces nosotros necesitamos conocer a Dios. Si vamos a hablar de Dios, necesitamos conocer a Dios. Por eso necesitamos conocer en primer lugar que Dios es el único Dios verdadero. Dios es el único Dios verdadero. Y Dios, fíjense que ahí en Deuteronomio, solamente en esos dos pasajes, y en la mayoría de todo Deuteronomio, casi, Dios le llama a reconocer al pueblo de Israel, pensar, meditar en sus corazones que Él es el único Dios verdadero y no hay otro fuera de Él. Es lo que dice Deuteronomio 4:39. Medita en tu corazón, reflexiona en tu corazón. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Y es lo que Dios le está diciendo. Por lo tanto, hermanos, Dios, como su palabra lo describe, nos llama a ver y considerar que hoy Dios continúa siendo el mismo. Dios único y verdadero. Hoy Dios continúa siendo el mismo. El único Dios vivo, el único Dios único, el único y verdadero. Y quiero que veamos esta verdad en estos pasajes. Un poco vamos a estar viendo también otros para ayudarnos. Bajo 3 encabezados. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Dios? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, oír quién es Dios. Debemos oír quién es Dios. Oír conscientemente quién es Dios, qué dice su palabra acerca de Dios. En segundo lugar, reflexionar y meditar quién es Dios. Y en tercer lugar, la respuesta a esta verdad de Dios. Y todos esos ingredientes estaban dentro del pueblo de Israel, de cada individuo, de cada persona.
Dios los llama a oír lo que Él dice, los llama a meditar lo que Dios estaba diciendo, pensar, miren, piensen, presten atención a lo que yo les estoy diciendo. Y ahora, ¿cuál es la respuesta a esta verdad? Y esto es lo que pasa cuando predicamos el Evangelio también. Cuando le hablamos a otra persona de Cristo, le exponemos quién es Dios. Exponemos cuál es el problema del hombre delante de Dios. Cuál es la solución que Dios da a ese problema, a ese dilema del hombre. Está enemistado contra Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Y es una muy mala noticia. Ahora hay una buena noticia. Cristo vino a morir por los pecadores. Cristo vino a pagar esa deuda que es impagable. Entonces le presentamos eso. Ahora el hombre dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder al Evangelio? ¿Cómo vas a responder a esta verdad? Bueno, lo que hoy quiero que veamos es cada uno de nosotros cómo vamos a responder a la verdad de que Dios es el único Dios verdadero. ¿Cómo vamos a responder a la verdad de que Dios es verdaderamente, Dios es el único Dios verdadero? Necesitamos meditar en esto en nuestro corazón para vivir una vida de santidad y conducirnos de acuerdo a lo que Dios nos exige. ¿Y cómo vamos a responder a esta verdad? Y en una de las cartas de Lutero a Erasmo era un hombre, Lutero en aquel entonces cuando comienza la Reforma, no había Facebook, no había, entonces se mandaban cartas. Y Lutero le manda innumerables cartas a Erasmo. Y era, yo te envío una carta y él le enviaba la respuesta. Y Erasmo le enviaba una carta y Lutero la respuesta. Y así. No podían pegar en el muro, nada. Pero si hubiesen tenido en aquella época, capaz que lo usaban. Pero mensaje privado, no en el muro. Y en una de esas cartas, Erasmo creía la obra de Dios. Y él tenía un concepto bastante bueno de Dios, pero él comienza a desviarse. Y es en el punto en el cual Lutero difiere. Muchas cosas difería de él. En otras, Erasmo estaba de acuerdo con Lutero. Pero surge el problema. Y Erasmo dice, para que el hombre se acerque a Dios, el hombre no está tan muerto como dice la palabra de Dios. El hombre puede y tiene la iniciativa de acercarse a Dios por sus propios medios. El hombre puede decidir cuándo acercarse a Dios y cuándo no. En resumidas cuentas, ¿no? Es lo que Erasmo le decía. Y Lutero le responde una carta. Y es interesante lo que Lutero le dice a Erasmo. Miren, fíjense, le dice, él comienza con esta frase: vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Vuestro concepto de Dios, Erasmo, vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Y a veces, hermanos, ese es el problema. Tenemos un concepto de Dios que es demasiado humano. Lo rebajamos a que Dios es igual que nosotros casi, ¿cómo es que dicen en México? Un compinche, ¿no? Un compadre. Y no es esa la forma en que Dios se revela en la palabra de Dios, en la Escritura. Por eso es tan hermoso leer todo Génesis, después seguir con Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Van a ver cómo Dios se relaciona con el hombre, cómo Dios actúa con el hombre. Aún en su rebeldía, Dios sigue obrando. Para esto les dejo que escuchen el programa de Anclados en la Verdad. Los jueves estamos viendo el panorama de la redención y estamos hablando de esto. Cómo Dios se reveló, cómo el mensaje, la redención, cómo Dios se revela al hombre y cómo le formula y cómo comienza a trabajar en él para redimirlo. Y en estos días, sí, hermanos, presentamos la misma denuncia también no solo contra los predicadores, sino contra aquellos que también tienen la responsabilidad de escudriñar y de estudiar las Escrituras cada día. No solo es la culpa del que predica, presenta un Dios muy humano, presenta un Dios que no es el que dice la Escritura, y entonces deja lugar a muchos relativismos. Y en esto no hay relativismo, en esto hay una verdad absoluta. Dios es el único Dios verdadero.
Dios se reveló así al hombre, Dios lo sigue haciendo hoy. Los tiempos pasan, las modas cambian, Dios sigue siendo el mismo. Su concepto es el mismo, exactamente igual. Dios sigue hablando y sigue manifestando su poder, su gloria y su soberanía de la misma forma que desde el principio, que Él le habla al hombre. Por eso, para incontables millares, incluso entre los que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras es desconocido. No conocen a Dios. Hoy nosotros estamos conociendo a Dios y estamos creciendo y avanzando y proseguiremos en conocer a Dios. Porque esto es como el sol que comienza a despuntar en el alba. Comienza a salir y ya se ve un poco el vislumbre. Todavía el sol no salió, pero hay una luz que empieza a salir y ya vemos una claridad. Así está pasando con nuestra vida. Ya Cristo nos ha iluminado y nosotros ahora tenemos que proseguir en conocer a Dios y conocer a este Dios único y verdadero que se ha revelado al hombre y se ha revelado en la Escritura, se ha revelado en la palabra del Señor. Y el contexto del libro de Deuteronomio le habla a su pueblo y le recuerda que lo distingue de entre los pueblos de la tierra, y el trasfondo histórico del pasaje es muy importante. Acá llegamos ya a Moisés viejito, ya Moisés está a punto de morir y el pueblo de Israel está en el desierto y Moisés lo está adiestrando para entrar en la tierra prometida. Detrás de los israelitas estaba toda la historia del éxodo, de Egipto, de donde habían salido, lo que ellos vivieron, de los 40 años errantes en el desierto. Imagínense que cuando salieron de Egipto algunos eran chiquititos, niños pequeños, y crecieron en el desierto. 40 años en el desierto, errantes, y todo por estar, bueno, si ahí pueden leer, pueden estar leyendo estos 5 libros que son fundamentales. Van a ver cómo el pueblo se rebela contra Dios una vez y Dios se enoja contra ellos. Él jura que no van a entrar en su reposo pero en todo el tiempo se puede ver la gracia de Dios. Aunque ellos no conocían lo que era la gracia de Dios, nosotros hoy, al tener toda la Escritura revelada, cuando leemos esto, vemos y decimos, esto es gracia de Dios. Esto es su gracia manifestada, aún en aquel momento hacia ellos. Pero ellos podían ver, y Dios les recordaba que Él había tenido misericordia. Entonces, ahí ellos salen de la tierra de Egipto, 40 años errante en el desierto, tienen la entrega de la ley en el monte Sinaí y en Horeb, y bueno, la rebelión del pueblo de Dios en Cades Barnea. Y ahora estaban parados en la ribera del río Jordán, y del otro lado estaba la tierra prometida. Moisés no iba a entrar en ese lugar, pero había un muchacho que se iba a ocupar llamado Josué. Dios le había prometido que él iba a ingresar a la tierra prometida. Entonces, ahí está. Vemos cómo Dios trata con el pueblo, pero ellos se habían rebelado contra Dios. Pero vemos ahí que aún en toda la manifestación de ese Dios único y verdadero, ¿cómo es el corazón del hombre? Duro. Dios sigue trabajando en ellos. Dios se manifiesta con poder. Ven las obras milagrosas, cómo son rescatados, cómo Dios le da comida. Pero ellos un rato y después, de vuelta, se rebelan contra Dios. ¿Les hace acordar a alguien eso? Los hombres estos. ¿Les hace acordar a alguien cómo es el corazón del hombre? Hoy es igual. Hoy es de la misma forma. ¿Y cómo es el trato de Dios? Y hoy podemos ver lo mismo. Señor, gracias, porque no nos has destruido todavía. Tenés tantos motivos, Dios, para enviar tu justicia, tu ira y destruirnos. Y sería justo, Dios. Pero Él, su misericordia, dice la palabra de Dios, es para siempre. Lento para la ira, pero grande en misericordia. Recordemos, hermanos, no es que la ira de Dios nunca se va a manifestar. Una cosa es que Él sea lento para la ira,
pero veamos su misericordia es grande. Y el Señor habla a su pueblo a través de Moisés para que se preparen para el reto que tenían por delante de entrar a la tierra prometida. Y cuando Moisés les presenta al pueblo nuevamente los mandamientos del Señor, los israelitas vuelven a tener otra oportunidad de ser fieles a Dios. Ellos vuelven de vuelta. Y hermanos, lo podemos ir contrastando con lo que hace Dios con nosotros tranquilamente. Nos olvidamos a veces de Dios en circunstancias difíciles y Dios vuelve a tener misericordia y nos vuelve a dar la oportunidad que volvamos a ser fieles a Él cuando somos infieles. Él siempre permanece fiel. No se puede negar a sí mismo, dice la palabra de Dios. Moisés le da los mandamientos, les dicen sean obedientes en vez de ser desobedientes. Cuando enfrenten a sus enemigos en la tierra prometida, la pregunta es, ¿estarían ellos preparados para enfrentar a los enemigos? ¿O nuevamente iba a pasar lo mismo que cuando ellos se enfrentaban a alguna dificultad, le decían algo a Dios, se quejaban contra Dios? Y contra Moisés, nos trajiste acá a morir de hambre. Es que no es una queja contra Moisés, es una queja contra Dios directamente. Pero Dios seguía mostrando la fidelidad. Y Deuteronomio es algo tan interesante de poder leerlo completo, inclusive si lo quieren leer antes que Génesis, Éxodo, Levítico y Números, porque ahí hay un resumen de todo lo que Dios hizo. Pero cuando lean Deuteronomio se van a dar cuenta que tienen que ir a los otros libros para ver cómo era la historia. Y aún si leen Deuteronomio van a encontrar cosas del profeta Jeremías. Jeremías escribe ahí acerca de esa época. Y habla acerca de la palabra de Dios, Deuteronomio, de que Dios ha hablado a su pueblo, se ha manifestado a su pueblo como el único Dios verdadero. Y su pueblo necesita escucharlo y obedecerlo. Eso es un resumen tal vez de Deuteronomio. Pero pone en alto que Dios ha hablado. Ahora, ¿por qué tiene que decir que Dios es el único Dios verdadero? ¿Que había otros dioses? Ellos habían hecho otros dioses. Ellos creían que podían adorar a cualquier imagen. Pero los dioses esos no tenían ojos, no veían, Jeremías habla, tenían boca, no hablaban, tenían manos, no hacían nada. Y Dios les demuestra eso. Yo soy el único Dios verdadero. Por eso, fíjense que comienza diciendo a él, en primer lugar, y es el primer punto que quiero que veamos, ¿quién es Dios? Y ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, escucha esta palabra. Ahí ustedes tienen como oye, Deuteronomio 6, 4, oye Israel. Y utiliza esa palabra escucha Israel, oye Israel. Y ese oye Israel hoy entre el pueblo judío es conocido como el Shema. Oír, ellos repiten esta oración, oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Y lo recitan y lo dicen porque es algo que es para orar. Y es una confesión para los judíos recitada 2 veces por día, aún el día de hoy. Pero fíjense qué interesante, Dios los llama a oír, oye Israel. Dios llama a que oigan lo que Él tenían para decirle, lo que Él ya había hablado, oye Israel. Y dice, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Y hermanos, Dios les está diciendo, yo soy el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de mí. ¿Saben que acá hay una palabra que se utiliza, que la palabra uno proviene de la palabra hebrea echad. Echad, con E, como echarlo de acá, pero es sin H adelante, digamos, es echad. Y significa que Dios es uno, significa que es una unidad de más de una sola persona. Sabemos que Dios, es Cristo, es Jesús y el Espíritu Santo, y es una unidad. Por eso también es esto importante para entender que Dios es uno.
Por eso es tan importante comprender que acá hay una unidad de más de una sola persona. Si bien Dios dice Jehová, Jehová uno es. Acá esta palabra hebrea comprende y es el único lugar que se manifiesta en la Escritura como Dios el yo soy. Yo soy, no hay otro fuera de mí, yo soy. Entonces, Él es uno. Jehová, Jehová uno es. No hay otro. No hay otro Dios. Y la creencia de un solo Dios se llama, tal vez ustedes la han escuchado alguna palabra, alguna vez, monoteísmo. Monoteísmo. Que monoteísmo es una palabra en griego, son dos palabras, mono, uno, y teo, Dios. Un Dios. El cristianismo es monoteísta, cree en un solo Dios. Cree en un solo Dios. A diferencia de los que creen en muchos dioses. Y eso se llama en griego politeísmo. Poli, muchos. Y politeísmo. Entonces, nosotros creemos en un solo Dios. Nosotros creemos en que hay un solo Dios vivo y verdadero. Por eso la fe cristiana es monoteísta. Por lo tanto, creemos que hay un solo Dios vivo y verdadero. Fíjense qué dice ahí Isaías 44:6 acerca de esta verdad. Recordemos que estamos buscando por qué creemos esto, que Dios es el único Dios verdadero. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. No hay otro Dios. Fuera de mí no hay Dios. Dice también, fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay Dios. Entonces, es claro. Se cayó el maletín. Hermanos, esto es tan importante. Fíjense que los dioses que ellos se habían creado eran dioses falsos. Y Dios todo el tiempo le está diciendo, yo soy el único Dios verdadero. Ahora, ¿cómo pueden ellos ver las grandes obras de Dios y luego inclinarse ante otros dioses falsos? ¿Cómo pueden hacerlo? Y nosotros nos sorprendemos de eso. Bueno, así es el corazón del hombre. Si nosotros hubiésemos estado en aquella época, seguro, hermanos, hubiésemos hecho lo mismo. Salvo que seamos Moisés, no sé. Pero no hubiésemos tal vez rebelado contra Dios. Porque ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón del hombre. Y ahí nosotros podemos ver que Dios le dice, porque ahí Isaías 44:6, ¿quién habla? Es Dios. Porque dice, así dice Jehová, Rey de Israel. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Vamos a ver ahí también Isaías 43, versículo 10. Ahí cerquita. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y así se manifestaba Dios. Y así Dios se manifestaba a su pueblo. Y así Él se presentaba. Y así Él le hablaba a su pueblo. Y así Él hoy, nuestro Dios, este Dios único y verdadero, nos habla a nosotros hoy. Yo soy el único Dios. Fuera de mí no hay quien salve. Pero, como es el corazón del hombre, se va tras otras cosas que no es Dios. ¿Por qué? Entonces, ¿es verdad que el hombre es hostil hacia Dios, es rebelde hacia Dios? Sí, es verdad. El hombre no está muerto en sus delitos y pecados, no puede acercarse a Dios y no quiere tener nada que ver con Dios, a menos que Dios lo salve, a menos que Dios le ilumine como decía Jonathan Edwards, esa luz impartida al alma que lo despierte y que lo atraiga hacia Él y el hombre responda hacia Dios.
¿qué tenemos nosotros para presentar a Dios que es poderoso? La palabra de Dios. Si vamos a hablar del único Dios verdadero, hermanos, hablemos de las grandes obras que Dios ha hecho por medio de su palabra. Cómo Dios se manifiesta en todas las épocas, en todos los tiempos, y hoy sigue siendo el mismo Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Como dice acá, no yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. Para poder comprender, y esto lo quiero volver a recalcar, para poder comprender los atributos de Dios, lo que Dios es correctamente y formular un pensamiento bíblico de Dios, es necesario aprender esta verdad absoluta. No hay otro Dios. Dios es el único Dios verdadero. Dios es el único Dios verdadero. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pero ¿cuál es el problema que le pasaba al pueblo de Israel en Deuteronomio? ¿Y cuál es el problema que pasa hoy? Que pasamos hoy nosotros. No sabemos oír. No sabemos oír a Dios. Y ese era el problema que tenía el pueblo de Dios. No sabía oír a Dios. Y su rebeldía, y ellos no oían correctamente quién es Dios. Por lo tanto, no se enseña verdaderamente quién es Dios. Por no oír, por no ver lo que Dios me habla en su palabra, no tengo un conocimiento claro de quién es Dios. ¿Saben cuál es el problema que se genera cuando no vemos bien las Escrituras? Nos levantamos dioses que no son Dios. Nosotros mismos. Decimos, sí, yo no tengo ninguna virgen en mi casa, no tengo ni la foto de San Cayetano, ni de Gauchito Gil, ni la foto de Perón. No está más. Yo no me inclino, no tengo nada de eso. No tengo nada en mi casa. Yo voy a la iglesia y escucho la palabra, pero la formulación de quién es Dios no es correcta. Entonces me creo un Dios a mi imagen, un Dios que me satisface mis necesidades, un Dios que me suple en los momentos difíciles, un Dios que me tiene que dar todos los bienes de esta tierra, bienes materiales, un Dios que solamente es un Dios que obra sanidades. Y hermanos, por supuesto que Dios todo lo hace, eso lo hace Dios, pero no es por lo cual Dios se manifestó a su pueblo desde la creación hasta todo el caminar de ese pueblo que Él escoge para su propia gloria. Dios lo escogió para su propia gloria, un pueblo que iba a ser para posesión suya, para que lo adore a Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, adorar a Dios. Ese es el fin que nosotros tenemos que conocer, que debemos adorar a Dios. Y Dios es el único Dios verdadero, y es este Dios que dice la palabra de Dios. Por eso debemos conocerlo. ¿Cómo hacemos esto? Leyendo la palabra de Dios todos los días, orando, meditando en quién es Dios, viendo cómo Dios se ha manifestado a lo largo de toda la historia, viendo cada punto, cada coma, cada palabra de quién es Dios, cada manifestación de quién es Dios. Y ahí vamos a empezar a ver y a tener un concepto más claro de quién es Dios. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Por no obedecer a Dios, fueron dispersados. Trae consecuencias. No obedecer a Dios trae consecuencias. No oír lo que Dios dice y obedecer trae consecuencias. Dios hoy nos está hablando. Ahora, ¿cómo vamos a responder? Dios hoy primero nos dice, oigan. Jesús les dijo, mirad cómo oís. Lo primero que tenemos que hacer es abiertos los oídos para oír. Y hermanos, no es que me voy a poner la Biblia en la oreja y la Biblia me va a hablar.
yo la tengo que leer y lo que yo leo es palabra de Dios. No es palabra de Dios cuando yo lo asimilo y lo creo y lo hago para mí palabra de Dios. No, ya es palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios viva y eficaz. Ahora, ¿cómo oigo? Tengo que prestar atención. Tengo que prestar atención a cómo estoy oyendo. El pueblo de Israel fue dispersado. Dios les estaba hablando por medio de Moisés. Su palabra, las palabras de Moisés tenían autoridad divina porque él hablaba en nombre de Dios. Por eso Deuteronomio, Moisés habla y les dice, así hagan tal cosa. Oye Israel. Pero era Moisés escribiendo. Es Dios hablando a través de Moisés. Es Dios inspirado. Es Moisés inspirado por el Espíritu Santo escribiendo las mismas palabras de Dios. Lo que el pueblo de Dios tenía que prestar atención. Y hermanos, nunca olvidemos de quién es Dios. Nunca tenemos que olvidar dónde Dios está y dónde nosotros estamos hoy. ¿Cuál es nuestra condición? Y ahí nos va a, ¿cómo es que decimos? Ponernos en su lugar, ¿no? Enseguida Dios dice, como a veces decimos, lo puse en su lugar. Me vino a gritar y no, lo puse en su lugar. Bueno, Dios nos tiene que poner a veces en su lugar y mostrar en la palabra quién es Él y cómo se manifiesta. Lo vemos en Job. Job dice un montón de cosas y Dios le dice, bien Job, ahora cíñete como un varón valiente, yo te voy a hablar y vos me vas a responder. Agárrate Catalina, diría, ¿no? El dicho. Más, y esto es precioso, hermanos, y una tarea que me gustaría que podamos hacer, subrayar, marquen la Biblia, no es pecado marcar la Biblia, marquen, y busquen cuántas veces dice Jehová vuestro Dios, en Deuteronomio, Jehová vuestro Dios. El resultado final, ¿saben cuánto le tiene que dar? 250 veces. Jehová vuestro Dios. Pero es interesante marcar y ver cómo Dios se manifiesta al pueblo y cómo Moisés les dice, Jehová vuestro Dios. ¿Por qué le tiene que decir Jehová vuestro Dios? Porque le está diciendo, acuérdense, Él es el único Dios verdadero. No hay otro fuera de Él. Oigan, Él es vuestro Dios. Él es su Dios. Y ahí 250 veces dice, Jehová vuestro Dios. Y hermanos, debemos oír bien y para oír bien, luego de oír bien, si oímos correctamente lo que dice la palabra de Dios, pasamos rápidamente al segundo encabezado, meditar en nuestro corazón. Escuchamos lo que Dios dice, lo oímos, lo leemos, ahora, ¿qué hacemos con eso? Meditamos en nuestro corazón. ¿Cómo lo meditamos? O lo reflexionamos. Y hermanos, esto es importante porque de acuerdo a cómo meditemos y veamos quién es Dios, vamos a poder ver quién es Dios. Dios es espíritu, Dios es infinito, Dios es eterno, es inmutable en su ser, en su sabiduría, en su poder, en santidad, bondad y justicia. Y sobre todas las cosas, Dios es infinito en su verdad. Toda la palabra, todo lo que Dios ha salido de su boca y está acá en la palabra de Dios, todo es verdad. Todo es verdad. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, de la palabra de Dios no hay nada que sobre, no hay un desperdicio. Cada punto, cada coma, cada acento está inspirado por el Señor, está dado por Dios. Las afirmaciones que Dios hace de Él mismo, la verdad que habla, los golpes en esas afirmaciones tan preciosas, es Dios mismo hablando. Fíjense ahí Deuteronomio, por favor, capítulo 4. Vamos de vuelta a Deuteronomio 4. Versículos 15 y 19. Otra vez, Moisés hablando. Guarda pues mucho, dice. Guardad pues mucho
Acá lo tengo en la Biblia de las Américas. A ver si me pueden seguir. Lo vamos a leer del 15 al 19. Así, guardad diligentemente vuestras almas, ya que ninguna figura vistes el día en que Jehová os habló en Horeb en medio del fuego. Dios les había hablado, se había manifestado y había hablado en medio del fuego. Ellos lo habían oído, lo habían oído. Por eso es tan diferente de los dioses muertos. No sea que os corrompáis y os fabriquéis escultura, imagen de algún ídolo en forma de hombre o de mujer, o figura de alguna bestia que está en la tierra, o figura de algún ave que vuela por los cielos, o figura de algún reptil que se arrastra por el suelo, o figura de pez alguno que nada en las aguas debajo de la tierra. No sea que alzando tus ojos a los cielos y viendo el sol y la luna y las estrellas, todo el cortejo de los cielos, te dejes seducir y te postres ante ellos y les rindas culto, siendo que Jehová tu Dios los ha dado como porción suya a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces Dios les pone un cartel de alerta. ¿Vieron como los carteles de alerta en las calles? Prohibido pasar, contramano, pare, zanja abierta, un montón de cosas. Dios acá le está dando una advertencia al pueblo de Dios. Y Moisés le está diciendo, tengan cuidado, sean diligentes, sean rápidos, guarden pues mucho, dice el versículo 15, vuestras almas. Esto es ser apresurados, hermanos. Vamos a decirlo hoy, en el lenguaje que conocemos, no te duermas, cuidado, sé diligente en esta tarea, en guardar vuestras almas, ya que, y ahí empieza a decir, cuando Dios les habló en medio del fuego, ¿ustedes vieron alguna figura? Le está diciendo Moisés, cuando Dios les habló en medio del fuego, ¿vieron algo? ¿Algún ave que salía en medio del fuego? ¿Algún hombre que salía en medio del fuego? ¿Algún pez? Dice ahí, versículo 18, figura alguna reptil que se arrastra por el suelo o figura de pez alguno que nada en las aguas. Eso es interesante para los que tienen el pescadito atrás, ¿no es cierto?, de los autos. Símbolo de cristianismo, no sé. Yo lo tengo, traté de sacarlo y no lo pude sacar. Pero es interesante cómo les está diciendo qué es lo que vieron. ¿Qué es lo que vieron? ¿Saben, hermano, qué vieron? ¿Qué vio el pueblo de Dios cuando Dios les hablaba? Versículo 15. No viste ninguna figura el día que Jehová habló. ¿Qué fue lo que ellos sabían que tenían? La palabra de Dios. Lo único que tenían era la palabra de Dios. Y Moisés le está diciendo, no vieron figuras, vieron la palabra de Dios, oyeron la palabra de Dios. Y lo único que tienen es la palabra de Dios. Hoy nosotros, cuando Cristo se manifestó a nosotros, el Señor nos rescata, vimos figura de animal, algo. Hermanos, Dios nos habló en medio del fuego, tal vez, pero no vimos imagen alguna. Lo que tenemos y lo que tiene todo hombre hoy es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Desde el principio de la creación, Dios habló y fue hecho. ¿Y qué tenía el pueblo? Su palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso Dios es único en todo. Dios se había manifestado al pueblo de Israel por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra. Cantamos esa canción, me encanta esa canción. Por el poder de tu palabra te revelaste a mí. Es lo que Dios hace a nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y hermanos, esto es tan importante porque a veces al formular mal a Dios, como yo veo a Dios y el concepto que tengo de Dios, me hace ver a un Dios que no es el Dios de la Escritura, que cambia al hombre por el poder de su palabra. Entonces, hoy hay muchos
Y tal vez nos ha pasado a nosotros y el Señor nos abrió los ojos y ahora nosotros comprendemos bien, nos acercamos a Dios porque Dios hizo un milagro en mi vida. Y gloria a Dios. Pero el fin es el milagro. Como dice el pastor Sugel Michelén, si en el mundo el problema hubiese sido las enfermedades, Dios hubiese mandado un médico y ya está, se solucionó el problema. Si hubiese sido de economía, porque vivís en una situación difícil, Dios hubiese mandado un economista y se acabaron los problemas. Pero el problema del hombre es el pecado. Y Dios tuvo que mandar un redentor, que es Cristo. ¿Y cómo Dios nos habla a nosotros? Por medio de su palabra. Por eso, hermanos, tener una formulación de Dios que no es el Dios de la Escritura, me da tanta tristeza ahora. Antes tal vez estaba esa formulación y no era correcta. Tuvo que haber arrepentimiento, perdón Señor, tenía una imagen tuya que no era el Dios de la palabra, ahora mis ojos fueron abiertos y ahora veo al Señor. Y hermanos, tenemos que crecer en esto para continuar predicando el Evangelio y mostrar verdaderamente quién es Dios. Pero hagámoslo con paciencia, porque es la misma paciencia que Dios tuvo con nosotros cuando andábamos en otros tiempos, errantes, errados. Dios no nos consumió y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Juan 1:18 es interesante lo que dice porque es Jesús, el Hijo de Dios, formulando esto también. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, la palabra. ¿Qué tenía ahí la gente? ¿Qué tenía el pueblo? Ahora tenían al verbo encarnado, tenían a la palabra. Y ahí tienen a Cristo, tienen al unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer a Dios, su manifestación, su obra. Y hermanos, ven que siempre es por medio de la palabra. No nos podemos divorciar de la palabra. Siempre es la Escritura. Una y otra vez volvemos a la palabra de Dios para ver verdaderamente quién es Dios. Y así también conocer a Dios. Y la Biblia toda es el relato de Dios. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo ayer y por los siglos y Cristo nunca cambia. Nunca cambia. Y hoy pasa que quieren reformular a Dios, su pensamiento. Nos olvidamos de Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuera recompensado? Nadie, no podemos decirle a Dios qué tiene que hacer. Que Dios se amolde a estos tiempos. Y Dios ya se ha manifestado y es el mismo Dios. Ahora, hermanos, vemos la diferencia. Antes el pueblo de Israel tenía la palabra, el pueblo de Israel tenía a Dios manifestándose, pero ellos todavía no tenían la revelación completa. Pero cómo Dios se manifestaba en aquel entonces, es el mismo Dios hoy. Es el mismo Dios hoy, con el mismo poder, con los mismos atributos. Es el mismo Dios que habla. Y ahora nosotros tenemos más peso todavía, porque tenemos más luz, ya que tenemos a Cristo y conocemos más al Señor. Y esto, hermanos, nos lleva al último encabezado y es la respuesta a esta verdad de Dios. La respuesta a esta verdad de Dios. Si oímos bien lo que Dios dice, lo meditamos en nuestro corazón, vemos, es verdad, Dios se manifiesta con su poder. Vemos y Dios me dice, bueno, examina todo lo que yo digo, examina, medítalo en tu corazón, guarda de hacer cosas que no tenés que hacer. Al pueblo de Israel le decía, no se hagan dioses, no se vayan tras otros dioses. Ahora tenía que haber una respuesta a este oír. Cuando dice, oh Israel, oye, es una exhortación a la obediencia. Y hermanos, tenemos que comprender que nosotros éramos hostiles hacia Dios. Dios nos salva. Ahora
estamos creciendo en su conocimiento, pero debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer mandamiento. El segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios lo habló al pueblo. Jesús se lo hizo recordar. Jesús lo volvió a recordar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y es el mismo. Dios no lo reformuló ni lo cambió. Sigue siendo el mismo. Hoy, 2000 años después, sigue siendo el mismo. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que somos medios tercos. A veces resistimos a Dios. A veces resistimos. Dios nos dice, obedece esto. Y no queremos obedecer. Y ahí está esa lucha. Y ahí está ese a veces pelear contra Dios. ¿Saben qué? Si peleamos contra Dios, Dios nos va a ganar siempre. Dios siempre va a ganar. Yo tengo que oír la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, y si la palabra de Dios siempre me va a llevar a obedecerla. A obedecerla. ¿Y qué tengo que hacer? Obedecer. Moisés le dice, hagan esto para que puedan vivir. Dios se manifiesta. Hagan esto y van a vivir. Guarden mis mandamientos y van a vivir. Hoy nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mirar la palabra de Dios, mirar lo que Dios nos dice, si hemos sido salvos, ver todas las implicaciones que tenemos en la Escritura de todo lo que tenemos que hacer como hijos obedientes y trabajar en eso, trabajar. Mirar al Señor y que Él nos esté hablando y que nosotros podamos oír y obedecer la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Recordarlo siempre. ¿Quién es Dios? Cómo Dios es soberano, cómo Él también les manda a cómo deben andar para que lo observen y lo obedezcan. Y esto era necesario para entrar a la tierra prometida. Era necesario. Ellos tenían que hacer eso. Por eso Moisés le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes. Otra vez, lo mismo que en Deuteronomio, porque Jehová tu Dios le recuerda lo mismo que se le recordaba siempre y lo mismo que él escuchó de más joven. Jehová es tu Dios, no te olvides. Estará contigo donde quiera que vayas. Y hermanos, esto tiene que ser clave también para poder experimentar la obra de Dios en nosotros. A veces queremos resultados de Dios en nosotros y no los vemos porque tal vez hay un problema, no estamos siendo obedientes a lo que Dios nos manda. Entonces vamos a hacer siempre lo mismo y no vamos a ser obedientes a lo que Dios me manda. Y no tengo resultados. Y digo, Dios no me escucha, Dios no me habla, no siento a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Es que Dios, yo lo estoy mirando y lo veo en la Escritura y no medito. Y si medito, lo veo y digo, ah, sí, qué bueno, mirá a Dios. Pero no le obedezco. No quiero hacer lo que Dios dice. Entonces llego hasta un cierto punto. Y no veo el obrar de Dios. Es porque tal vez estoy oyendo, estoy meditando, pero no hay una respuesta. Y tiene que haber una respuesta en nosotros. Tiene que haber una respuesta de lo que Dios nos está exigiendo a nosotros. Y tenemos que estar prestando atención a estas cosas para poder oír bien y para que nosotros podamos conducirnos todo el tiempo con sabiduría en nuestro caminar con Dios. Y hermanos, para llegar al final de esto, que podamos tener en mente esto. El principal mandamiento es
amarás al Señor tu Dios. Recuerden, amarás al Señor tu Dios, al único Dios verdadero. Este Dios que nosotros estamos viendo ahora, hoy, en este lugar, en la Escritura, que Él es el único Dios verdadero y no hay otro Dios fuera de Él. Pero ahora, ¿cómo nos demanda que debemos amarlo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Hay alguien en este lugar que ame así a Dios? Estamos trabajando en eso. Estamos esforzándonos en eso. Porque, hermanos, verdaderamente es difícil amar a Dios de esa forma. Y Dios sabe que es difícil para nosotros. Pero ahí está el obrar de Dios en nosotros. Que Él comenzó la obra en nosotros y la va a perfeccionar. Él es el que puso el amor en nosotros. Él es el que dice en su palabra que el amor de Dios ha sido implantado en nosotros. Para que nosotros le podamos amar a Él. Porque como lo amamos, no podemos amarlo. Nuestro amor es imperfecto. No podemos conocer a Dios como Él nos exige. Pero Él nos ayuda. Porque somos débiles. Entonces ahí está. Señor, no puedo amarte. Señor, como es debido. Yo lo quiero hacer. Dios, no puedo. Ayúdame. El amor de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ahí está, hijo. Te estás humillando. Ahí te quiero llevar. A ver que vos no podés. Ahí es donde Dios a veces nos tiene que llevar. Para que nos doblemos y reconozcamos. Dios, no sé. No puedo, Señor. Ayúdame. Sé que vos tenés poder. Sé que vos sos el único Dios verdadero. Y yo te quiero amar con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Dios, te pido que me ayudes. No sé cómo hacer. Sé que vos tenés poder para hacer la obra. Sé, Dios, que vos me podés ayudar y guiar a la palabra por medio del Espíritu Santo. Confío y creo en tu obra sobrenatural en mí. Y hermanos, la vida del cristiano es sobrenatural. Es sobrenatural. Recordemos esto todos los días. Hay una obra sobrenatural en nosotros. Porque todo lo que tenemos que hacer, verdaderamente no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Si no es Dios obrando en nosotros. Todo tiene que ser sobrenatural. 2 versículos, 2 textos más, para que podamos. 1 Corintios capítulo 8, versículos 4 y 6. Quería dar una alusión al Nuevo Testamento también. Y lo que Pablo habla del único Dios verdadero. Como se le había predicado el Evangelio. Dice 1 Corintios 8, de 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más que ¿cuántos dioses? Que un solo Dios, dice Pablo. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo hizo un análisis de lo que dice Deuteronomio. Él está comprendiendo. Pablo, ¿qué tenía para leer? ¿Sus propias cartas? No, él tenía la Escritura. Y él sabía cómo Dios se había manifestado. Y acá lo está resumiendo. No hay otro Dios, hermanos, recuerden, no hay otro Dios, les está diciendo. Hay un solo Dios, único y verdadero. Pero ahora Él tiene la revelación de Jesucristo y lo agrega. Moisés no lo podía agregar porque todavía Cristo no estaba en el plan eterno de Dios, pero ellos vivían y veían y caminaban de acuerdo a como Dios les iba hablando y veían a Dios como se iba manifestando. Pero creyó por fe, dice la palabra. Y acá Pablo lo revela. Dice, y a Cristo, un Señor, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Juan 17:3. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Otra vez. Cristo. Ya
Ya está, Él mismo. Jesús está hablando de Él mismo. Conozcan, que conozcan, y esta es la vida eterna. Jesús ora por sus discípulos y les está diciendo que te conozcan al único Dios verdadero. Ellos iban a recordar cómo Dios los había sacado a sus antepasados y cómo se había manifestado como el único Dios verdadero, pero ahora es Cristo quien ha enviado. Ya el plan de redención ya estaba siendo consumado. Y 1 Tesalonicenses 1:9. Hermanos, estos textos solamente los doy a referencia para poner una base y un fundamento de por qué Dios es el único Dios verdadero y hablarle al mundo. ¿Al mundo qué quiere decir? Hablarle a mi familiar, a mi vecino, aquel que dice, no, puedo encontrar a Dios en una piedra en otro lado. No, Dios es el único Dios verdadero. Se manifestó y es el Dios que habla la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos, ¿a quién? A Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Otra vez, precioso, el único Dios que se manifiesta. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a responder a esto? ¿Cómo vamos a responder a la palabra de Dios hoy nosotros? ¿Cómo vamos a responder a esta verdad de Dios? Que Dios es el único Dios verdadero, que no hay otro Dios, que no hay otro Dios. Y nosotros, si hemos creído en Cristo, nosotros tenemos que conocer a Dios. Y tenemos que esforzarnos en esto. Pero tiene que haber una respuesta. ¿Cómo voy a vivir de acuerdo a esta verdad? Porque tengo que conocer verdaderamente que Dios es el único Dios verdadero. Tengo que temblar delante de Dios. Hermanos, hoy Dios sus ojos rodean la tierra. Dice Apocalipsis, sus ojos son llamas de fuego. Son llamas de fuego. Cuando yo pienso algo, Dios me mira. Cuando yo miro algo, que sé que hay alguien que no me está viendo, Dios te está viendo. Cuando maquino algo, Dios me está viendo. ¿No hay un temor de Dios en mi vida? Cuando Dios dice algo en su palabra y no lo obedezco, no nos engañemos, hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, va a cosechar. ¿Tenemos temor de ese Dios verdadero? ¿Vivimos de acuerdo a esta realidad, en santidad? Si no lo hacemos, tenemos que arrepentirnos y comenzar a caminar una vida como Dios nos dice que tenemos que andar. Vivir a Dios como Él dice que Él es y no como yo me lo imagino y como me ha dicho algún libro. El único libro, la única palabra es esta, revelada por Dios, escrita, viva, eficaz. Tengo que vivir de acuerdo a esa verdad. Ahora, si conozco la verdad, entonces tengo que andar de acuerdo a esa verdad y ajustarme a esa verdad. Toda mi vida, en mi caminar cristiano, hasta que Él venga a buscarme o no me lleve. Ahora, si no tengo un temor de Dios, hermanos, meditemos. Tal vez Dios no me haya salvado todavía. Dios, yo no conozco a Dios. Hago cosas y no me importa si Dios está o no, las hago. Y vengo y canto y abro la Biblia y veo, como el pueblo de Israel, las obras maravillosas, pero me inclino ante otros dioses. Estamos en un gran problema si hacemos eso. No conocemos a Dios. Y quiera el Señor que lo podamos conocer, que podamos orar y pedirle, Señor, sálvame. Tengo ahora a Cristo, mi abogado. Señor, sálvame, por favor. Ayúdame a vivir una vida en santidad, de acuerdo a tu palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo de poder abrir tu palabra y, Señor, ver cómo te has manifestado con poder, cómo te has manifestado como el único Dios verdadero. Señor, hoy, Señor, como dice Hebreos, en estos postreros días, nos has hablado por el Hijo, a quien has constituido heredero de todas las cosas. Tú eres el único Dios verdadero.
Señor, ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad, a caminar a la luz de esta verdad y, Señor, a proclamarla y a tener un temor santo, Señor, de que tú eres Dios, que eres bendito por los siglos, eres soberano, Rey. Te damos gracias por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, que nos has tenido y por tu gracia sobre todas las cosas. Señor, cantamos hoy también de tu gracia. Sí, Señor, todos los días. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.